Hola chicas y chicos, bienvenidos a este último vídeo sobre cómo hacer oraciones negativas en inglés. En este caso vamos a ver cómo podemos hacer oraciones negativas en pasado simple. En los vídeos anteriores, en el vídeo anterior concretamente, hemos visto cómo podemos hacer oraciones negativas con verbos que no son auxiliares, es decir, con verbos que no son ni be, ni have got, ni verbos modales como can, could, etcétera, etcétera. Hemos visto un ejemplo con el verbo play y vamos a seguir utilizando ese verbo en la nueva oración que vamos a hacer en pasado simple. Imaginémonos que ahora tenemos una oración de este tipo. We played football last week, por ejemplo. We played football last week. Por el hecho de tener el verbo play, que no es, insisto, un verbo auxiliar, recordad que necesitábamos la ayuda de una partícula, que era la partícula do, que a la hora de, digamos, como truco para acordarnos de lo que tenemos que hacer, no imaginamos que era como el conductor o como el conductor de un autobús, no como un autobús, ¿de acuerdo? Recordad también que este do hacía una serie de paradas en su trayecto, ¿de acuerdo? Y que una de las paradas, la primera, era delante del verbo, perdón, detrás del verbo. Esta era la primera y posteriormente teníamos una segunda parada que era delante del verbo. Vuelvo a repetir, primera parada detrás del verbo, segunda parada delante del verbo, en esta posición, ¿ok? Me voy a permitir que haga lo siguiente, voy a borrar, para tener un poquito más espacio, voy a borrar este we, voy a dejar un poquito de más espacio aquí, lo voy a volver a escribir inmediatamente, ¿de acuerdo? Vamos a escribir aquí de nuevo we, para que tengamos un poquito de más espacio a la hora de hacer todo lo que tenemos que hacer. Bien, continuamos. Dijimos que teníamos esta parada y esta, ¿de acuerdo? Vale, cuando estábamos viendo el presente simple, vimos que había casos en los que el verbo no tenía nada. Si yo digo we play football on Mondays, we play football on Mondays, ahí el verbo está en su forma infinitivo, aunque esté conjugado, pero formalmente no tiene ninguna marca. Sabemos que está en presente simple porque está conjugado con su sujeto, que en este caso sería we. Sin embargo, cuando teníamos la oración, la vamos a poner aquí de todas formas para que lo veáis, para recordarlo. We play football on Mondays. Os fijáis que aquí no hay absolutamente nada en esta zona, ¿de acuerdo? Con lo cual, el do no tiene nada que llevarse en esta zona. Sin embargo, si yo tengo esta oración, she plays football on Mondays, sí tenía esta S que el do posteriormente se llevaba. Y recordad que do venía por aquí, lo vamos a hacer ahora un poquito más simple, miraba aquí en la primera parada, no tenía nada y se iba aquí y se colocaba delante del verbo. En el segundo caso ocurría lo mismo, solo que en este caso sí existía algo en la primera parada que se podía llevar el verbo, la partícula do, que era la S. Esta S se la llevaba hacia aquí y al final obteníamos la forma does. Y esta S desaparecía de aquí, puesto que ya está aquí. ¿Recordamos esto? Bien. Pues ahora vamos a borrar todo esto segundo que hemos hecho. Vamos a hacer lo mismo con la oración que tenemos arriba,
Vamos a hacer lo mismo con la oración que tenemos arriba. Si tengo we played football, está claro que aquí hay algo que sí tiene el verbo que el do se va a poder llevar, que es esto. Esta es la marca de el pasado simple de un verbo regular. Cuando un verbo acaba en ed, en este tipo de oraciones, quiere decir que el verbo está en pasado y que además la información que me da es que el verbo es regular. Pero esto es algo que veremos cuando estemos estudiando los tiempos verbales. De momento estamos viendo lo que lleva el verbo. Aquí vemos claramente que este es el verbo play y que tiene algo pegado aquí que es la marca de pasado. Pues esta ed se montará cuando el autobús pase por aquí, el do pase por aquí, se montará en el autobús y se irá hacia aquí. Lo mismo que en el caso anterior. ¿De acuerdo? Con lo cual, si queremos resumir, podemos decir que al final do aparecerá, como en los casos anteriores, en esta posición, delante del verbo, pero tendrá algo más con lo que se tendrá que fusionar, que será esta ed, que es la marca de pasado y que obviamente posteriormente desaparecerá de aquí. ¿Ok? Con lo cual tiene que estar en algún sitio, no puede desaparecer. Pues esa ed, lo vamos a poner con otro color, estará aquí. Vamos a poner un poquito más finito. Vale, obviamente nosotros jamás hemos visto una oración de este tipo. We did play football last week. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a fusionar estas dos cosas en una forma que ya, si no es un poquito más familiar, si la hemos visto y si no, pues la empezamos a ver aquí, que es did. ¿De acuerdo? Did, en resumidas cuentas, es igual a la partícula do que hemos metido para ayudar a este verbo, porque este verbo es débil, más la marca de pasado. ¿De acuerdo? Más la marca de pasado. Y esto es importante que lo tengáis claro porque en el siguiente ejemplo que vamos a ver, veréis que no hay ed por ningún lado. ¿De acuerdo? Pero también vamos a volver a meter did. Con lo cual, al final, la oración se nos quedará, esto desaparecerá de aquí, lo vamos a borrar, y lo que nos encontraremos aquí al final, que nos queda muy claro gracias a las nuevas tecnologías, es esta partícula que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual al final tendremos la partícula did. Y obviamente ya lo que nos falta es, si borramos el resto de cosas, para tener un poquito más espacio y que no nos distraiga, lo que sí vamos a tener, porque al final estamos hablando de oraciones negativas, es la partícula not, que obviamente debe aparecer por algún sitio. Vamos a volver a borrar esto para tener un poquito más espacio, ¿de acuerdo? Y aquí meteré, si queréis en otro color para que se vea, aquí meteré el adverbio de negación. Vamos a hacer un poquito más fino, not. ¿Ok? Bien. La pregunta es si yo puedo dejar eso así o no. Obviamente, como en los casos anteriores, yo lo puedo dejar perfectamente así. Yo puedo decir en presente simple, do not. En tercera persona puedo decir de presente simple también, does not. O perfectamente puedo decir, did not. Pero también lo puedo contraer en una forma un poquito más informal, que sería, y seguramente ya lo estáis pensando, que es la forma didn't. Con lo cual voy a tener dos posibilidades. O voy a poder decir we did not play football last week, o we didn't play football last week. Las dos opciones son exactamente igual de válidas. La única diferencia es que si estamos hablando con contracciones, estamos hablando en un inglés informal y coloquial, y si estamos hablando sin contracciones, estaremos hablando de un inglés un poco más formal. Recordad que siempre que escribáis en inglés algo formal, no debéis poner la contracción. Ahora bien,
¿Qué es lo que ocurre cuando tengo un verbo irregular como en la siguiente oración? Imaginaros que tengo la siguiente oración. We ate pizza last week. Aquí no aparece ninguna ed por ningún lado, pero el proceso va a ser exactamente igual. Sabemos que ate es la forma de pasado de eat. Si nosotros quisiéramos hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes, podemos decir que ate es igual a eat más el pasado. Y de alguna manera ahí como que se han fusionado y se han convertido en otra cosa que es justamente eso. Y aquí ocurre un poco como en el gazpacho, que no estamos viendo los tomates enteros, no estamos viendo el ajo entero, no estamos viendo el resto de vegetales enteros, pero de alguna forma sabemos que ahí hay tomate, que ahí hay ajo, etcétera, etcétera. Pues aquí debemos de saber que está el verbo eat, lo vuelvo a escribir, más una marca de pasado. ¿De acuerdo? Bien, una vez teniendo en cuenta esto, el proceso va a ser, y ahora lo voy a hacer un poquito más rápido, el proceso va a ser exactamente igual. Vamos a tener a do por aquí, se va a parar en el verbo, en su primera parada, y va a coger el pasado que está de alguna manera aquí metido, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que vamos a tener al final aquí es exactamente lo que teníamos antes. Vamos a tener did, o si queréis lo hacemos poquito a poco. Vamos a tener el do más el pasado que se va a transformar en did y posteriormente, obviamente como esto ya le hemos quitado el pasado a este verbo quedará en su forma infinitiva, que es esa de ahí, que lo vamos a borrar para poder tener un poquito de más espacio también, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esto y aquí la forma que se nos tendría que quedar sería la forma it. Vamos a ponerlo un poquito más fino. Se nos quedaría la forma it y obviamente también aquí lo que se nos quedaría sería la forma did, que es la que vamos a poner a continuación. La vamos a poner en otro color, ¿ok? Vale, ya lo único que nos quedaría es poner la partícula negativa que haría la oración, pues eso, negativa, ¿de acuerdo? Que sería not. Y como en el caso anterior, si quiero, dejo la oración así y tendría una oración un poquito más formal, y si quiero, contraigo esto y tendría la forma didn't. ¿De acuerdo? Bueno, espero que el vídeo haya sido de utilidad, espero que os hayáis enterado de cómo se hacen oraciones afirmativas y oraciones negativas en inglés con diferentes tipos de verbos. Si tenéis alguna duda, en cualquier caso, pues podéis atraer los vídeos y volver a repasar el concepto. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo se hacen preguntas en inglés, ¿de acuerdo? Y de nuevo diferenciaremos entre verbos auxiliares y verbos normales.